Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Hoy vamos a estar aprendiendo cómo tejer un proyecto muy bonito y muy útil que ustedes pueden regalar, vender. Es muy útil para las oficinas. Estaré utilizando un hilo muy delgadito, este es de 1 milímetro de grosor aproximadamente. Les recomiendo utilizar uno del mismo grosor, de esta manera les queda del mismo tamaño que yo. Y voy a estar utilizando mi gancho del 2.5 milímetros también. Y sería todo, podemos pasarnos al paso a paso. Vamos a comenzar con el color blanco y estaremos haciendo un anillo mágico. Levantamos una cadenita para sujetar y podemos retirarlo de los dedos. Después levantamos 2 cadenitas más para tener el total de 3. De esa manera ya tenemos un punto alto. Tomamos la lazada y dentro del anillo tejemos punto alto. 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Eso es un punto alto. Tenemos ahorita 2 puntos altos. Repetimos esto hasta tener un total de 12 contando las 3 cadenitas. Tengo mis 12 puntos altos, 6, 8, 10 y 12. Ahora sí podemos cerrar jalando esta hebrita y estaremos haciendo nuestro punto deslizado en la tercera cadenita. Entonces contamos aquí en esta cadenita que está aquí, ahí deslizamos y ya terminamos la vuelta número 1. Para la vuelta número 2 levantamos 3 cadenas, que ya nos equivale a un punto alto. En ese mismo, miren aquí, otro punto alto, porque vamos a estar tejiendo 2 puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. Así, tenemos un aumento. En el siguiente punto, 2 puntos altos. Tenemos otro aumento. En el siguiente punto, 2 puntos altos. Entonces así nos vamos a ir trabajando 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Terminamos, tengo 24 puntos, buscamos la tercera cadenita y deslizamos. Para la siguiente vuelta, 3 cadenas, que es nuestro primer punto alto, y en el mismo punto otro punto alto. De esta manera tenemos un aumento. El siguiente punto, un punto alto solo. En el siguiente, aumento. Recuerden que un aumento son 2 puntos o más en el mismo punto. En el siguiente, uno solo. Así nos vamos a ir trabajando aumento, uno solo, aumento, uno solo por todo alrededor. Terminé la vuelta y como siempre deslizamos en la tercera cadenita. Levantamos 3 cadenas, que es nuestro primer punto alto, y en el mismo punto otro punto alto para tener nuestro aumento. En esta vuelta se va a trabajar aumento en los siguientes 2 puntos, uno solo, punto alto solo aquí y punto alto solo aquí. En el siguiente aumento. Entonces esta va a ser la secuencia: un aumento, 2 puntos altos solos, un aumento, 2 puntos altos solos. Terminé la vuelta y deslicé. Miren, ya tengo deslizado. Ahora esta siguiente vuelta se va a trabajar aumento, 3 puntos altos solos, aumento, 3 puntos altos solos. Levantamos 3 cadenas y en el mismo un punto alto. En los siguientes 3 puntos, uno solo. Después repiten su aumento, en los siguientes 3 puntos, uno solo. Esto lo repiten todo alrededor. Cuando terminen esta vuelta, en la siguiente será aumento, 4 puntos altos solos, aumento, 4 puntos altos solos.
Tengo terminadas las vueltas que les mencioné. En esta última es aumento 4 puntos altos solos. Aquí levantamos un punto alto y en el siguiente punto, no en el mismo sino en el siguiente, otro punto alto. 4 cadenas, 2, 3 y 4, nos saltamos 2 puntos y en el tercero un punto alto. En el siguiente punto otro punto alto y otra vez tenemos 2. Repetimos 4 cadenas, nos saltamos 2 puntos, 1 y 2. En los siguientes 2 puntos, punto alto. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Terminamos nuestra vuelta y al terminar tejí mis 4 cadenas y mi punto deslizado en la tercera cadena. Podemos cortar, levantamos una cadena y cortamos. Tomamos el segundo color, en mi caso es este rosita, y hacemos un nudo y lo vamos a estar aquí sujetando al gancho. Miren, lo retiramos, esto es nada más para tomar la medida y nos vamos a venir aquí 1, 2 y en esta tercera vuelta es donde vamos a estar uniendo 1, 2 y en la tercera. Pasamos el gancho de enfrente hacia atrás y vamos a estar jalando nuestro nudito, así nuestra hebra hacia enfrente. Miren, con mucho cuidadito. En el siguiente punto introducimos y jalamos hebra. Aquí es muy importante que no lo hagan muy apretado. En el siguiente introducimos y jalamos hebra y deslizamos. Ok, entonces no hagan el punto deslizado muy apretado, háganlo ni tan flojo ni tan apretado, o sea, con una tensión perfecta. Así nos vamos a ir deslizando en cada uno de los puntos, todo alrededor, lo repito, sin hacerlos muy apretados. Terminé con mis puntos deslizados y tenemos así. Miren, así se mira por la parte de atrás. Ahora aquí me falta un punto por deslizar nada más. Pero vamos a estar cortando y vamos a jalar esta hebra. Nos venimos a este primer punto deslizado que tejimos y vamos a tomar estas 2 hebritas. Miren, de la manera que yo lo estoy haciendo lo van a tomar así. Agarramos esta hebra, lo que nos había quedado, y la pasamos por esas 2. Ahora con un gancho más pequeño nos podemos ayudar y por la parte de atrás vamos a tratar de que el gancho entre justo en el centro de ese punto deslizado y vamos a jalar nuestra hebra hacia atrás. Así nos debe de quedar un cerrado perfecto, muy bonito. En estas 2 hebritas nada más hacemos un nudito y después podemos ir escondiendo. Miren, el nudo no lo hagan muy apretado, nada más para que pues se mantengan unidas, pero no lo aprieten mucho. Para la siguiente vuelta, nuevamente con el color rosa hacemos nuestro nudo, lo colocamos en el gancho y esta vez ahí se va a quedar. En el espacio de las 4 cadenitas vamos a estar uniendo y sacamos hebra. Tenemos 2 pestañas y cerramos, esto es un punto bajo, hacemos 2 cadenitas más y de esta manera ya tenemos un punto alto. En el mismo espacio estaremos tejiendo 2 puntos altos más para tener un total de 3. Tenemos los 3 puntos altos, tomamos lazada doble, introducimos y sacamos 4 pestañas y cerramos 2, 3 pestañas, cerramos 2, 2 pestañas y las cerramos juntas. Esto es un punto alto doble. 1, 2,
3 cadenitas, tomamos estas 2 pestañitas que están aquí del punto alto doble, miren estas 2 pestañas, y deslizamos, y de esta manera tenemos un punto picot. Repetimos doble lazada, introducimos y sacamos 4 pestañas, cerramos 2, 3 pestañas y cerramos 2, 2 pestañas y las cerramos. Volvemos a repetir 3 puntos altos ya normales dentro de este mismo espacio. Ahora aquí ponemos un poquito de atención, miren, aquí tenemos estos 2 puntos altos, vamos a introducir y tomarlo de esta manera, como si fuera un punto en relieve. Tomamos lazada, introducimos aquí en este espacio y tomamos el segundo punto. Y aquí estaremos haciendo 6 puntos altos. Terminamos los 6 puntos altos. Ahora estaremos haciendo 2 puntos altos en este punto, miren. Este es el primer punto alto que tejimos aquí, por la parte de aquí de adentro, así, hacia afuera, tomando el primer punto que tejimos cuando hicimos estos 2 puntos. Aquí el primero, y ahí tejemos 2 puntos altos. Ya que tejimos nuestros 2 puntos altos, en este primer punto que ya hemos tejido, recuerden que en los primeros 6 puntos tomamos el segundo punto. Bueno, aquí en el primero estaremos repitiendo haciendo 6 puntos altos. Nuevamente terminamos los 6 puntos altos y miren, ya se formó pues este punto, este motivo de aquí, que es el acabado de nuestro proyecto. Miren qué bonito. Vamos a repetir, tomamos lazada y aquí en el espacio de 4 cadenitas, miren, doblamos poquito, y aquí en el espacio de 4 cadenas vamos a repetir 3 puntos altos. Y vamos a aprovechar por esconder esta hebra que nos quedó de cuando unimos el color rosa. Tenemos los 3 puntos altos, hacemos doble lazada, introducimos, cerramos 2, cerramos 2 y cerramos los últimos 2. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Vamos a estar pescando estas 2 pestañitas de aquí, miren, y deslizamos y tenemos formado nuestro punto picot. Doble lazada, introducimos y cerramos 2, 2 y 2 y repetimos nuestros 3 puntos altos. Después de tener el motivo, tomamos lazada y vamos a repetir. Aquí tenemos nuestros 2 puntos altos, tomamos el segundo y hacemos nuestros 6 puntos altos. Ya que tengamos nuestros 6 puntos altos, estaremos tomando lazada y aquí en donde está el primer punto, miren aquí, vamos a estar tejiendo nuestros 2 puntos altos.
Ahora repetimos, tomamos este primer punto que habíamos dejado libre y tejemos nuestros 6 puntos altos también. Tenemos ahora sí un segundo motivo. ¿Ven? Algo así nos debe de quedar. En el espacio de 4 cadenas volvemos a repetir. Esto lo estaremos repitiendo por toda esta vuelta. Ya le avancé yo a mi vuelta. Miren, tengo todos mis motivos. Ya nada más faltan acomodarlos bien. Aquí para terminar estaremos deslizando aquí en esta cadenita de aquí. Introducimos y hacemos nuestro punto deslizado. Una cadena y podemos cortar. Vamos acomodando así nuestros motivos que se miren muy bonitos, y esta hebra la vamos a ir escondiendo por la parte de atrás. Yo siempre lo escondo así, tomando estas pestañitas, y también hago una cadenita para sujetar mejor. Vean, amigos y amigas, aquí ya terminé mi proyecto. Yo le coloqué estas perlitas de 8 milímetros que se las cosí con hilo y aguja, pero ustedes si no los quieren agregar o si no tienen unas perlas, pues lo pueden dejar así también, o le pueden agregar una piedrita, cualquier cosa que ustedes tengan. Recuerden que es importante ir acomodando sus motivos, de esa manera se mira más bonito. Para que pueden utilizarlos, pues bueno, miren, aquí yo tengo unas velas y van a ver qué bonito se mira ya colocadas así encima. Miren, para decorar pues su escritorio, cualquier mesita que tengan en su sala o algo. Yo sé que les va a gustar mucho, mucho. Ahorita les voy a mostrar al final cómo es que se mira pues ya prendidos. Y estas también son muy buena idea para venderlas a muchas personas que les gusta pues decorar con cositas así tejidas, porque se miran pues muy coquetas. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo, espero que se animen a tejerlos. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos en un video nuevo. Bye.